Hola, buenos días. Soy María Manchos Agües, R3 del servicio, y la sesión de hoy va a versar sobre fracturas del troquín. Este va a ser el índice o la tabla de contenidos que vamos a ver. Un primer bloque en el que hablaremos sobre aspectos generales de la patología, un segundo en el que hablaremos sobre mecanismos de esta lesión, el tercer y cuarto bloque sobre la evaluación, tanto clínica como radiológica, un quinto bloque sobre el tratamiento que tiene esta patología y en sexto y último lugar hablaremos sobre el caso clínico que hemos visto recientemente en nuestro centro y que ha sido quien ha motivado un poco la sesión o el motivo de dar esta sesión a día de hoy. Comenzamos por el primer bloque en el que, como he dicho, vamos a hablar sobre aspectos generales de esta patología. En primer lugar, destacar que de lo que vamos a hablar es de las fracturas avulsiones de forma aislada del troquín o tuberosidad menor del húmero. Entonces, serían aquellas que vienen encuadradas en esa clasificación típica de NIR. Vamos a excluir, por lo tanto, aquellas fracturas de troquín que estén en el contexto de fracturas de extremo proximal de húmero en 3 y 4 fragmentos. Solo vamos a hablar de las fracturas de troquín que se producen de forma aislada. Como datos epidemiológicos, destacar que se trata de una fractura poco frecuente, con una incidencia de 0,46 por cada 100.000 personas y año, y de hecho las publicaciones científicas tampoco son muy frecuentes. De hecho, hasta el año 2004 había menos de 80 casos publicados en la literatura, datando la primera publicación científica del año 1900. Además, importante saber que existe un importante retraso en el diagnóstico y, de hecho, más de la mitad de los casos se van a presentar como un dolor crónico en la cara anterior del hombro de semanas o de meses de evolución tras un antecedente traumático que veremos a continuación cuáles son los probables mecanismos de lesión. Destacar que existe una población de riesgo, puesto que tiene predilección por sexo, siendo más frecuente en varones. Nos encontramos que el 70-80% de los casos se van a dar en el sexo masculino. Hay dos picos de incidencia. El primero sería en adolescentes entre los 12 y los 15 años y el segundo pico de incidencia sería en personas de edad media, es decir, entre los 40 y 50 años. Y también se ha visto que hay una mayor frecuencia de afectación de la extremidad dominante. Cuando hablamos de troquín, tenemos que establecer una relación directa con dos estructuras. Como ya sabemos, el troquín está ubicado en la región anteromedial del extremo proximal del húmero y aquí hay dos estructuras que guardan una estrecha relación con él. La primera, el músculo subescapular, que recordamos que es el único rotador interno del manguito, cuyo origen es la fosa subescapular y su inserción es tendinosa a nivel del troquín. Y la segunda estructura a destacar sería la porción larga del bíceps, ya que el troquín va a constituir la región medial de la corredera bicipital por la que discurre. Por ello, de esta anatomía se puede deducir que la fractura del troquín nos puede condicionar una insuficiencia del subescapular que nos va a producir una restricción de la rotación interna y además nos puede condicionar una inestabilidad renumeral anterior por esa falta de estructura o de tope en la región anterior y además también podemos tener tras una fractura de troquín una inestabilidad de la porción larga del bíceps que sí que es verdad que es menos frecuente. Destacar que en el caso de una fractura avulsión, la dirección de la fuerza que ejerce el subescapular va a desplazar al troquín en la dirección medial más o menos ligeramente inferior a la glena. Vamos a hablar ahora un poco de los mecanismos por los que se puede producir esta lesión. Generalmente se trata de una fractura que va a requerir una mayor energía que aquellas que se requiere para las fracturas de extremo proximal de húmero convencionales. Se han descrito 4 mecanismos de lesión. El primero de ellos sería el traumatismo con el hombro a 90 grados de abducción y de rotación externa, ya que en esta posición el subescapular está sometido a tensión máxima, se va a contraer de forma brusca para ofrecer resistencia y avulsiona con ello el troquín. El segundo mecanismo de lesión, que está también bastante relacionado, es la caída con hombro en ligera extensión, abducción y rotación externa, que consistiría básicamente en una caída hacia atrás apoyando la palma de la mano. En esta situación se produce una compresión axial que va a desplazar la cabeza del húmero en sentido anterior-superior, como si fuera a producir una subluxación, y entonces el subescapular
Va a ser de nuevo sometido a una máxima tensión, se va a contraer de forma brusca para ofrecer resistencia y con ello nos va a ebulsionar el troquín. En estos dos mecanismos que hemos explicado y que al final lo que implican es esa contracción brusca del subescapular, pueden guardar cierta relación con la predilección por el sexo masculino y por la extremidad dominante, ya que generalmente habrá un mayor desarrollo muscular. El tercer mecanismo de lesión descrito es la contracción repetitiva del subescapular, que de hecho es el mecanismo más frecuente en esa población pediátrica de los 12 a 15 años. Se trata de adolescentes que realizan generalmente una práctica deportiva de alta intensidad y que son deportes que requieren movimientos repetidos en abducción y rotación externa del brazo. En estos casos se va a producir una avulsión por estrés de la tuberosidad menor a través de esa fisis que continúa todavía abierta. Y el cuarto y último mecanismo de lesión que se ha descrito es la fractura luxación de húmero. Se produciría una luxación posterior del hombro y con ello lo que se produciría es una fractura por compresión de la tuberosidad menor contra el margen anterior de la glena. Destacar que, como ya sabemos, las luxaciones posteriores de hombro son menos frecuentes que las anteriores, que sobre todo hay que sospecharlas cuando el paciente presenta el brazo ligeramente en extensión y en una rotación interna, estando totalmente bloqueada la rotación externa. Y destacar que si ya de por sí las fracturas, o sea, las luxaciones posteriores son poco frecuentes, asociadas a una fractura de troquín son todavía menos frecuentes. Pero, bueno, por existir, existen. Pasamos al tercer bloque que trata sobre la evaluación clínica. El paciente, cuando tiene una fractura de troquín, en fase aguda puede tener síntomas como dolor en la cara anterior del hombro, aumento de volumen, un hematoma en la región anteromedial del brazo y una reducción del rango de movilidad de forma activa. Como veis, estos signos no es que sean muy específicos y son superponibles a omalgias traumáticas que sean inespecíficas o, por ejemplo, a lesiones traumáticas del manguito de los rotadores, por lo que muchas veces solamente con estos signos no podríamos sospechar una fractura del troquín. Pero hay dos que son un poquito más específicos, que sería el dolor con la rotación externa forzada, ya que el subescapular se somete a tensión máxima y lo que va a realizar es tirar de ese fragmento que está ebulsionando, provocando dolor, y la reducción de la rotación interna por esa insuficiencia del subescapular. Entonces, si se dan estos dos signos, ya podríamos pensar más en una fractura de troquín. En fase crónica, generalmente las fracturas de troquín se presentan como una omalgia inespecífica, que de hecho suele confundirse con tendinopatías del manguito de los rotadores o con síndrome subacromial, y lo que sería bastante más específico es esa insuficiencia del músculo subescapular que nos va a producir una debilidad de la rotación interna. Vamos a tener también esas maniobras del subescapular positivas, como el belly press test o el lift off test, y como hemos dicho antes, también de esa insuficiencia del subescapular se puede producir una inestabilidad anterior de hombro, en la que pues, nos encontraríamos con el que el paciente pues, ha presentado luxaciones de hombro tanto reducidas a nivel de la urgencia como bien sensación de inestabilidad y que se puede comprobar con la aprehensión, con la abducción a 90 grados sumada a la rotación externa. Pasamos ahora a hablar sobre la evaluación radiológica como cuarto bloque. La primera prueba de imagen que se suele pedir, como siempre en las urgencias, es una radiografía simple y pues destacar que en muchas ocasiones o a lo largo de la historia para estas fracturas se ha considerado un método un tanto subóptimo, ya que el 50% de las lesiones pasan desapercibidas. Aquí hay que destacar que una de las posibles razones es que las radiografías en urgencias muchas veces no se realizan de una forma rigurosa, por lo tanto las predicciones no son ideales y también que sobre todo más que pasar desapercibidas es que hay una malinterpretación de las imágenes porque hay una superposición de esta fractura con otras zonas óseas como son típicamente la epífisis humeral y la glena. Entonces, la proyección AP, de hecho, es en la que mayor riesgo hay de superposición con estas estructuras óseas que nos dificulten la visualización de la fractura. Sobre todo lo que hay que buscar es aumentos de densidad a nivel de la epífisis humeral o bien en la zona medial o inferior a la glena por la dirección que va a
ejercer el subescapular, que va a arrastrar a la fractura hacia esa dirección. Por ejemplo, aquí en esta proyección AP, este aumento de densidad que se corresponde con una fractura de troquín, si uno no hace una correlación clínica y no busca bien en la radiografía, podría pasar totalmente desapercibida. Obviamente, si los fragmentos son de un mayor tamaño, como sería el caso de este adolescente, o bien en esta otra imagen en la que tenemos ahí aumentos de densidad considerables en el borde inferior de la glena, es más difícil que pasen desapercibidas las lesiones. La proyección axilar sí que nos permite una mejor visualización del fragmento desplazado, pero también es verdad que el paciente muchas veces no va a dejarnos realizar esta proyección en forma inicial por el dolor que presente, pero si el paciente lo permitiera, sí que se observaría mejor el fragmento desplazado, que estaría ubicado en la región anterior, como muestra en este caso la radiografía. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías. En fase aguda puede confundirse con un Bankart óseo, que sería, por ejemplo, el caso de la imagen, en el que, pues, sobre todo, lo que hay que destacar para diferenciarlo es que en el Bankart generalmente es una historia de una luxación anterior de hombro y lo que se observa es más bien una rarefacción en el contorno de la glena, como es el caso de la imagen. Y destacar que esta patología también se ha confundido a lo largo de la historia con una tendinitis calcificante de la porción larga del tríceps, que se origina a ese nivel del tubérculo infraglenoideo, como sería el caso de la imagen en el que se trataba de una fractura de troquín que fue considerada una tendinitis calcificante. Y en la fase crónica, la formación secundaria del callo óseo y de la sexostosis han dado lugar a malinterpretaciones, confundiendo esta fractura con posibles osteocondromas o incluso otro tipo de neoplasias. El TAC y la resonancia magnética son técnicas más sensibles y, por lo tanto, es más difícil que las lesiones pasan desapercibidas. Estas técnicas nos van a permitir estimar con más precisión el tamaño del fragmento, que generalmente tiene una media de 1,5 a 2 centímetros. De hecho, las radiografías convencionales tienden a infraestimar el tamaño real del fragmento, y esto hay que tener una especial consideración en los niños, donde el fragmento avulsionado puede ser predominantemente condral. También nos van a permitir estimar el grado de desplazamiento medial, el porcentaje del troquín avulsionado, puesto que puede ser una avulsión completa o incluso una avulsión parcial, que generalmente además suele ser del margen inferior de la huella. Y también nos van a permitir visualizar si existe una integridad de la corredera bicipital, porque en el caso de que esté afectada esa pared medial pudiera comprometer esa estabilidad de la porción larga del bíceps. Y en el caso concreto de la resonancia podemos objetivar cambios de señal en la cabeza humeral, que se correspondería con el edema óseo en el lugar del defecto. Nos permitirá valorar también la integridad del subescapular y valorar si existe una atrofia grasa de este, así como otras lesiones asociadas, que sería una lesión del labrum o una lesión osteocondral de la cabeza humeral. Estas imágenes son, por ejemplo, una secuencia del mismo paciente. En la imagen de la radiografía simple podría pasar desapercibida esa fractura de troquín, que se objetiva con ese aumento de densidad a nivel de la epífisis humeral. Y, sin embargo, pues ya vemos en la segunda imagen, que es una reconstrucción 3D de un TAC, ya se objetiva esa fractura del troquín, y en la imagen de la derecha del todo, correspondiente a una predicción corte axial de una resonancia magnética, se observa con esas flechas estaría indicado el edema óseo en la cabeza, que hace referencia al defecto óseo, y en aquel círculo estaría representado el troquín avulsionado de su inserción. Aquí, por ejemplo, tenemos otra imagen de escáner en la que se objetiva esa fractura de troquín en un paciente que tuvo una luxación posterior de hombro. Esta, por ejemplo, sería una imagen de resonancia que correspondería a alguna anatomía normal. En el círculo azul, la PLB integrada en la corredera. La flecha azul correspondería con el troquín, y estas flechitas blancas nos estarían indicando el recorrido del tendón del subescapular. Sin embargo, estas dos imágenes serían patológicas. La de la izquierda vendría representado en el recuadro azul o zona C, donde debería estar insertado el troquín junto con el subescapular, y sin embargo se ha producido una avulsión con desplazamiento hacia la zona
medial, correspondiéndose la flecha roja con el troquín que ha sido avulsionado y la flecha blanca, el tendón subescapular. Y en la imagen de la derecha lo que se observaría sería una complicación de una fractura avulsión de troquín. Rodeado en rojo tendríamos la PLB, que habría saltado desde la corredera desplazándose hacia la zona medial, por lo tanto una inestabilidad de la PLB secundaria. Y la flecha roja representaría el troquín y de nuevo la flecha blanca el tendón del subescapular. Entonces, como hemos visto hasta ahora, a modo de resumen, la fractura no nos lo va a poner fácil para llegar al diagnóstico, porque hay muchas dificultades en la evaluación clínica y dificultades también en la evaluación radiológica. Y, de hecho, el principal problema de esta lesión es el diagnóstico tardío. ¿Por qué? Pues por todos esos factores que venimos anunciando desde el principio. Entonces, el diagnóstico tardío, el problema que tiene es que nos puede conducir a una incapacidad funcional en el futuro por esa deficiencia del subescapular y en los casos de que haya asociado una inestabilidad de la PLP, pues también sería un problema añadido. Entonces, ¿cuál es la clave? Pues al final es una combinación de dos llaves para alcanzar el éxito, que sería una, la alta sospecha clínica y, en segundo lugar, una petición y revisión muy rigurosa de las pruebas de imagen. Entonces vamos a ver un poco estos dos aspectos. ¿Cuándo o cómo lo podemos sospechar? Pues hay una serie de datos que nos pueden acercar o aproximar al diagnóstico, como sería un traumatismo en un varón de edad media o bien población pediátrica, como hemos visto al inicio, que hubiera sufrido un traumatismo de alta energía, que presentara una importante impotencia funcional que no fuera explicada por una omalgia traumática inespecífica y, sobre todo, como hemos visto al inicio, que tuviera un déficit de la rotación interna derivada de esa insuficiencia del subescapular. Si tenemos estos datos a la hora de realizar pruebas de imagen, ya vamos a ir con una sospecha clínica que nos va a evitar o al menos reducir las posibilidades de hacer una malinterpretación de las imágenes. Entonces, la primera prueba que realizaríamos sería la radiografía simple y en ella lo que tendríamos que revisar es fragmentos óseos en la región de la epífisis humeral y en la región medial e inferior de la glena. En el caso de que objetivemos una imagen que sea compatible con una fractura de troquín, podemos pedir un TAC de confirmación. ¿Por qué un TAC? Pues porque al final es lo que está disponible en las urgencias y es asequible la realización. En una urgencia no te van a realizar una resonancia magnética. Y en los casos en los que no objetivemos una imagen que sea compatible con la fractura de troquín, pero aún así tenemos una sospecha clínica, pues tenemos dos opciones. Una, pedir un TAC en la urgencia y así descartar o confirmar la presencia de la fractura de troquín, o la otra opción es realizar una revisión en consulta y en el caso de que el paciente siga presentando una exploración física que sea compatible con la fractura, pues pedir o un TAC o una resonancia magnética, que en este caso sería un diagnóstico, por así decirlo, en diferido. ¿Por qué pongo ahí abajo el tema de la eco entre interrogantes? Pues porque a día de hoy no hay ningún artículo que esté publicado al respecto, pero la eco sí que nos podría servir como ayuda en el diagnóstico, especialmente en el momento agudo. ¿Por qué? Pues porque si, por ejemplo, tenemos una imagen que es compatible, podríamos realizar una ecografía para realizar esa confirmación, que al final lo que vamos a buscar es ver si el subescapular está insertado o no a nivel del troquín y sobre todo va a ser súper útil en los casos en los que no objetivemos imágenes en la radiografía, pero que tengamos la sospecha clínica, porque en vez de pedir un TAC que puede generar radiación al paciente o en lugar de revisar al paciente en consulta, que nos vamos a un diagnóstico tardío de la patología, pues podríamos realizar una eco que no conlleva radiación, que es fácil de realizar y entonces nos aseguraría realizar un diagnóstico en una fase más precoz. Entonces, bueno, pues es una puerta abierta al futuro, veremos qué pasa. El quinto bloque, que es el que vamos a entrar ahora, es sobre el tratamiento de esta patología. Como casi todo en traumatología y ortopedia, tenemos esta dicotomía entre la opción de tratamiento conservador y la opción de tratamiento quirúrgico.
El tratamiento conservador, ¿en qué consistiría? En una inmovilización con cabestrillo durante 6 semanas, seguido de un programa rehabilitador específico, en el que sobre todo se va a realizar una potenciación de la rotación interna con un regreso a la actividad previa en torno a los 3 o 4 meses. Importante destacar que en caso de que dejemos al paciente en tratamiento conservador es muy necesario un seguimiento estrecho con unas radiografías seriadas para valorar si se produce un desplazamiento secundario de la fractura. La otra opción del tratamiento sería el quirúrgico. La técnica quirúrgica se puede realizar de forma abierta a través del abordaje del pectoral, que es lo más empleado hasta el presente, o bien se puede realizar una técnica artroscópica, que es una técnica pues, más reciente y demandante. Hay escasos artículos relacionados para este tipo de fractura y por el momento hay escasa información sobre los resultados a largo plazo, pero también puede ser una puerta abierta para el futuro. ¿Cómo fijaremos el fragmento avulsionado? Pues tenemos la opción de emplear tornillos esponjosa de rosca parcial o de emplear suturas transóseas, que de hecho es lo más aceptado para los casos de población pediátrica, para lesiones de pequeño tamaño o bien en los casos en los que existe conminución. Destacar que los implantes siempre van a tener que ser colocados mediales a la corredera bicipital para no englobar a la PLB. En determinados casos podría ser óptimo, en lugar de realizar una fijación, realizar la exéresis del fragmento, que sería sobre todo en aquellos casos de elevada conminución que nos impidan o comprometan una óptima fijación. Tras realizar esta exéresis del fragmento avulsionado, deberíamos realizar un reanclaje del tendón subescapular. Tras el tratamiento quirúrgico, el protocolo postoperatorio también es bastante específico, a la par que prolongado, se extiende en torno a 3-4 meses y sobre todo importante saber que hay que limitar la abducción y la rotación externa hasta que pase el primer mes, o incluso algunos autores la demoran hasta las 6 semanas. Como resultado de los distintos tipos de tratamiento, destacar que el tiempo medio de consolidación de la fractura suele estar en torno a los 6 meses y que el plato de los resultados funcionales se suele alcanzar al año, mientras que el de complicaciones se suele alcanzar en torno a los 2 años. Hay dos hechos importantes que son independientemente del tratamiento que sigamos. El primero es que las fracturas de troquín que se asocian a una luxación posterior de hombro siempre van a presentar peores resultados funcionales. De hecho, solo el 10% recuperan la movilidad previa y además presentan una mayor tasa de complicaciones, que se estima en torno al 15% y además se tratan de complicaciones graves como son lesiones neurovasculares u osteonecrosis avascular de la cabeza humeral. Además, obviamente, por todo esto, la tasa de satisfacción que se percibe por el paciente es menor. El segundo hecho es que, independientemente del tratamiento, los niños van a presentar mejores resultados funcionales y una menor tasa de complicaciones, lo cual está relacionado con su mayor capacidad de consolidación y de remodelación. Con respecto a los resultados del tratamiento conservador, destacar que son aceptables o buenos en el caso de fracturas no desplazadas. Se ha objetivado una recuperación del rango de movilidad completo en el 50-60% de los pacientes y destacar que en este tipo de tratamiento las potenciales complicaciones son la debilidad del subescapular, el impingement medial dado el callo óseo y la exostosis secundarias que se pueden producir, que tenga lugar un desplazamiento secundario de la fractura y la falta de consolidación, que de hecho solo ha sido descrita en casos de tratamiento conservador. Con respecto a los resultados del tratamiento quirúrgico pueden considerarse mejores, ya que se obtiene una función normal, un rango de movilidad completo en el 76% de los pacientes. En el caso de existir debilidad para las rotaciones, que puede ser tanto interna como externa, suele ser en torno a 10 grados y no suele comprometer el resultado clínico funcional. No se han objetivado casos de impingement medial, no ha habido limitaciones claras para las actividades básicas de la vida diaria y generalmente el paciente retorna a la vida laboral en torno a 6 a 12 meses. ¿Cuáles son las potenciales complicaciones del tratamiento quirúrgico? Pues puede producirse un desplazamiento residual del fragmento a pesar de la fijación, que en líneas generales ha objetivado que es menor a 5 milímetros, y pueden objetivarse también lesiones neurovasculares iatrogénicas, que son infrecuentes, e infecciones de la herida, cuya tasa sería inferior o igual a otras intervenciones quirúrgicas sobre el extremo proximal de húmera. Ahora bien, no es lo mismo los resultados de una cirugía en fase aguda que de una cirugía en fase crónica.
En fase crónica, las garantías quirúrgicas son menores y además se incrementa la dificultad técnica, con lo que nos puede llevar a una reducción y fijación subóptimas del fragmento. ¿Y esto por qué puede producirse? Pues por varias razones, porque en fase crónica podemos tener una necrosis del fragmento óseo que está avulsionado, va a haber un deterioro de las partes blandas, con fibrosis, con una retracción del subescapular, que en los casos en los que asocie una atrofia grasa puede llegar a ser necesaria una transferencia del dorsal ancho o incluso del pectoral mayor para poder suplir esa insuficiencia del subescapular y conservar así la rotación interna. Entonces, ante todos estos resultados que hemos visto de tratamiento, uno se pregunta, pues, ¿qué hacer? Entonces, lo que hace una es revisar la literatura, ver los diferentes artículos que hay, las series que estudian y al final la conclusión o a lo que se puede extraer de todos estos artículos es que no existe un tratamiento universalmente aceptado, sobre todo porque los resultados o la evidencia que recae de todo ello está basada en casos que son aislados y en series de casos de pequeño tamaño muestral. De hecho, la serie de mayor número de pacientes es de 10. Entonces, se objetiva que entre los autores hay discrepancias sobre el tipo de tratamiento, que hay discrepancias sobre el punto de corte de desplazamiento medial. Unos lo consideran tolerable 5 milímetros, otros 1 centímetro y al final no se han objetivado claras diferencias en función de la serie que se consulte. Entonces, visto todo esto, dada la discrepancia, ¿qué puede ser aconsejable hacer en estas fracturas? Pues al final, dándole varias vueltas, lo que más hay que tener en cuenta son 3 factores y en función de ellos decidir el tratamiento. Es realizar, al fin y al cabo, una combinación entre el tiempo, entre las características de la fractura y entre las características del propio paciente. Entonces, si tenemos en cuenta o combinamos estos 3 factores, tenemos este algoritmo de tratamiento propuesto. Para una lesión aguda de menos de 6 semanas, el tratamiento que se aconseja es el quirúrgico. ¿Por qué? Porque la cirugía presenta en fase aguda buenos resultados funcionales, las complicaciones son escasas, nos evitamos todas las potenciales complicaciones del tratamiento conservador que hemos visto previamente y nos evitamos las dificultades y las complicaciones o las menores garantías de realizar una cirugía en fase crónica. En definitiva, el beneficio supera al riesgo. Ahora bien, hay que tener en cuenta, eso es, las funciones o las características de la fractura, ya que en función de ellas se va a optar por un tipo u otro de fijación o bien por una exéresis y un reanclaje del subescapular. Y también hay que tener en cuenta las características del paciente, ya que hay algunas que pueden considerarle no candidato a cirugía y entonces optaríamos por un tratamiento conservador, como sería, por ejemplo, un paciente con elevadas comorbilidades, con una lesión neurológica previa central o periférica, con una dependencia para las actividades básicas de la vida diaria. En estos casos, las potenciales complicaciones que están derivadas de un tratamiento conservador no van a resultar de una limitación elevada para el paciente y además la agresión quirúrgica no estaría justificada dado que el balance riesgo-beneficio. En el caso de encontrarnos con una lesión crónica, es decir, de más de 6 semanas, pues habrá que valorar si es debido a un retraso en el diagnóstico o a un fracaso del tratamiento conservador. En el caso de que sea debido a un retraso en el diagnóstico, se aconseja realizar un tratamiento conservador. Primero agotar todas las opciones de rehabilitación antes de plantear un tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Pues porque en estas condiciones crónicas el tejido local es más pobre, como hemos visto, y hay menores garantías de resultados de cirugía en la fase crónica. Y luego, en el caso de que se trate de una lesión crónica por un fracaso del tratamiento conservador, habrá que valorar las características del paciente, habrá que valorar el grado de incapacidad funcional que tenga para considerar si el beneficio nos podría justificar una intervención quirúrgica en fase crónica. Pasamos ahora a hablar del caso clínico, que como he dicho es reciente y de nuestro centro y que es el que ha motivado un poco a esta charla. Así que como resumen de la historia clínica, se trata de un
varón de 46 años como profesión fisioterapeuta y como actividad deportiva la bicicleta. Destacar aquí como ya los dos datos de alarma, varón y edad media. Este paciente el día 1 de enero de 2022, es decir, el primer día de este año, sufre una caída de bicicleta con un traumatismo directo en el hombro en el contexto de un accidente de tráfico. Por lo tanto, de nuevo, traumatismo de alta energía. Es trasladado en ambulancia al centro de referencia, que era en otra comunidad autónoma, y el paciente es diagnosticado de luxación glenohumeral, que no sabemos si es anterior o posterior porque no viene en el informe. Y el tratamiento que se realiza en dicho centro es una reducción cerrada y posterior inmovilización con cabestrillo. Una semana más tarde, el paciente es fisioterapeuta, considera que el dolor que tiene es desproporcionado para la patología que presenta y decide por ello realizarse una resonancia magnética en clínica privada. Y con los resultados que se le dan, decide acudir a nuestro servicio de urgencias para que sea valorado por nuestro servicio de traumatología. Entonces, en la exploración física, en esa evaluación en nuestras urgencias, se objetiva que el paciente presenta un hematoma en cara anteromedia del hombro con un dolor a la palpación de la axila y elevado dolor con las rotaciones asociado a debilidad. Por lo tanto, síntomas que también, que justifican una fractura de troquín, como hemos visto. Como pruebas complementarias, se realizó la radiografía simple en nuestras urgencias y la resonancia magnética que se realizó en la clínica privada, y en ambas se objetivaba una fractura desplazada del troquín. Entonces, el día 12 de enero, es decir, 12 días tras el traumatismo, se optó por realizar una intervención quirúrgica al encontrarnos con una lesión aguda, fractura desplazada y paciente con una alta demanda funcional. Estas son las pruebas complementarias del paciente. Se objetiva esos dos aumentos de densidad, uno en la zona medial de la glena y otro en el margen inferior de la glena, que se corresponden con una fractura de troquín de hecho, con dos fragmentos. Y estas serían las imágenes de la resonancia magnética en un corte axial. Ahí se objetiva en la flecha azul la pared medial de la corredera bicipital y señalando con flechas rojas aumento de edema, aumento de señal que se corresponde con edema en la zona del defecto óseo. En esta otra imagen, en T1, se objetivan mejor esos dos fragmentos óseos que vendrían ahí en esos círculos, y con la flecha estaríamos señalando las fibras del tendón subescapular. En este otro corte sagital se objetiva con la flecha azul para tener como referencia la apófisis coracoides, y en el recuadro rojo todo el defecto relacionado con la fractura. Y en esta otra imagen, redondeado esos dos fragmentos del troquín que habían sido avulsionados. Ahora vamos a ver una serie de imágenes relacionadas con la cirugía. La primera de ellas es el abordaje del pectoral con el paciente en posición de silla de playa, accediendo entre estos dos músculos hasta alcanzar el plano óseo. La siguiente imagen se correspondería con la identificación del defecto óseo en la cara anterior del húmero, que sería esa huella del troquín que ha sido avulsionada, y posteriormente, en la imagen de la derecha, tendríamos la visualización de la retracción del tendón subescapular, que estaba retraído hacia medial. Se había producido una avulsión completa del troquín, por lo tanto, estaba totalmente desinsercionado del troquín, y nos encontramos ahí señalados con las flechas los dos fragmentos del troquín que veíamos en las pruebas de imagen. En este paciente, la técnica quirúrgica por la que se realizó fue una reinserción del tendón subescapular más los fragmentos óseos del troquín con una sutura en doble hilera, utilizando los implantes intraóseos tipo Elia-Coil en la zona medial del defecto. Vamos a ir viendo ahora cómo son los pasos de la cirugía. Vamos a tener en la izquierda la imagen quirúrgica sin anotaciones y en la derecha la que va con anotaciones, que es lo que voy a intentar explicar.
Entonces, para entender, vamos a utilizar dos implantes, que son los que vienen abajo. Sonarán sobre todo de suturas del manguito. Es un tornillo con diferentes hilos de sutura. El primer implante, que se corresponde con la primera hilera, va a estar ubicado en el rombo azul más proximal. Implantamos ahí el tornillo forma intraósea y las suturas lo que van a hacer es coger el tendón del subescapular con salida en donde está esa flecha, esa estrella en la zona más proximal. Tenemos ahí esas suturas que se corresponderían con la primera hilera y que lo que están haciendo es coger al tendón del subescapular. La segunda hilera, es decir, el segundo implante, va a colocarse en intraóseo también, en el rombo que está ubicado más distal, y aquí es más compleja esta hilera porque vamos a tener dos pases de las suturas. El primer pase va a ser una sutura transósea que nos va a anclar esos fragmentos óseos que han sido avulsionados, cuya salida de ese primer pase es a nivel de la estrella que está ubicada más medial, y luego vamos a realizar un segundo pase, que esas suturas van a introducirse por la zona lateral del defecto y va a ser una sutura transósea en ese margen lateral del defecto. Así, la siguiente que vamos a objetivar sería esta imagen, que en lo que nos encontraríamos ya la primera hilera, como hemos visto, que serían esas estrellas más proximales que anclan el subescapular, y después la segunda hilera tenemos la estrella en la zona medial que nos está indicando la primera pasada de las suturas y el círculo morado que nos indica el segundo pase de esa hilera. Entonces, de esta forma tenemos así anclado el subescapular y a su vez anclados los fragmentos óseos del troquín. Esta sería, por así decirlo, la imagen final en la que ya se han realizado un anudado de las suturas y vemos cómo queda ya así aposicionado el fragmento al defecto y con el tendón subescapular fijado. Aquí, a modo ya de imagen final, sería la comparación entre la radiografía pre- y postoperatoria. Esos dos aumentos de densidad que veíamos preoperatoriamente, ya observamos cómo ya no están a nivel postoperatorio porque el troquín ha sido reinsertado. Entonces, como conclusiones de toda esta charla, destacar que las fracturas de troquín son fracturas poco frecuentes y que están descritos diferentes mecanismos de lesión, que es una fractura que se presenta especialmente en varones de edad media que han sufrido un traumatismo de alta energía o en adolescentes con práctica deportiva de alto rendimiento, que en la exploración física destaca la debilidad para la rotación interna debido a la insuficiencia del subescapular, que la clave para el diagnóstico temprano va a residir en combinar la sospecha clínica con la petición y revisión rigurosa de las pruebas de imagen pertinentes. El diagnóstico tardío nos puede llevar a una discapacidad funcional e inestabilidad glenohumeral. No existe un tratamiento universalmente aceptado, pero sí que existen recomendaciones sobre el tratamiento a seguir basándose en una combinación de las características de la fractura, del paciente y del tiempo de evolución. Y recordar que hay menor garantía de resultado en aquellos casos asociados a luxación posterior de hombro y en casos de cirugía sobre lesión crónica. Muchísimas gracias.